El Ártico, con su aura de mitos y leyendas, ha cautivado la imaginación humana como un reino envuelto en misterio y peligro. Desde los tesoros del Cisne Negro hasta la Marea Roja. He aquí 15 nuevos y terroríficos descubrimientos submarinos en el Ártico que asustan a los científicos. Número 15. Los tesoros del Cisne Negro. En un día extraordinario de mayo de 2007, un avión de carga partió del aeropuerto de Gibraltar con destino a las soleadas costas de Florida. A bordo de este vuelo aparentemente ordinario, había 550 contenedores de plástico que escondían la asombrosa cantidad de 17 toneladas de relucientes monedas de plata. Lo que hacía aún más interesante este cargamento era que pertenecía a Odyssey Marine Exploration, una empresa estadounidense especializada en la búsqueda de tesoros ocultos. El origen de estas monedas, valoradas en más de $500 millones, era un misterio cautivador. Los representantes de Odyssey mantuvieron en secreto la ubicación del pecio durante un tiempo considerable, pero con el paso del tiempo, la fascinante historia empezó a desvelarse. El primer gran éxito de Odyssey llegó en 2003, cuando desenterraron riquezas del buque de vapor enterrado Republic, valoradas en más de $75 millones. Luego, en 2006, se embarcaron en una ambiciosa misión llamada Cisne Negro, cuyo objetivo era el galeón español Nuestra Señora de las Mercedes, hundido durante la batalla del Cabo Santa María en 1804. Gracias a una minuciosa investigación y a los archivos históricos, Odyssey consiguió localizar el naufragio, perdido hace mucho tiempo, y rescatar 17 toneladas de monedas de plata de las profundidades del océano. El descubrimiento fue poco menos que milagroso, lo que llevó al equipo de Odyssey a mantenerlo en secreto durante un largo periodo. Sin embargo, la historia dio un giro legal cuando las autoridades españolas respondieron rápidamente, presentando una demanda en un tribunal de Florida para reclamar lo que consideraban su patrimonio nacional. En una batalla judicial que captó la atención mundial, España salió victoriosa y las monedas fueron repatriadas a Madrid. Ahora residen en un museo y siguen cautivando a los visitantes con su rica historia. Número 14. El hueso de mamut. En 2016, un grupo de pescadores se embarcó en un viaje de pesca habitual en las misteriosas profundidades del Mar del Norte. No tenían ni idea de que su día ordinario se convertiría en algo extraordinario. Mientras echaban sus redes al mar, esperando una buena captura, se engancharon inesperadamente en algo enorme. No era una captura cualquiera, era un hueso, un fémur, para ser precisos, pero no un hueso cualquiera. Este hueso pertenecía a un mamut, una de esas enormes criaturas que vagaban por la tierra hace mucho tiempo. Estos mamuts, con su espeso pelaje y sus imponentes colmillos, fueron antaño los dominadores de la tierra, incluido el lecho marino donde descansaba este hueso. Eran los antiguos gigantes de la era hielo, majestuosos y poderosos. Pero con el paso del tiempo y el final de la era de hielo, estas magníficas criaturas desaparecieron, dejando solo rastros de su existencia. El descubrimiento de este hueso de mamut bajo el Mar del Norte no fue solo un golpe de suerte. Fue como encontrar una puerta al pasado. Número 13. Ningens árticos. Una historia fascinante y misteriosa se desarrolla en las heladas profundidades del Ártico, donde un grupo de buceadores se embarca en una misión rutinaria. Su objetivo es explorar e investigar cualquier actividad peculiar que aceche bajo las gélidas aguas. A medida que se adentraban en el silencioso abismo, la tranquilidad se rompió de repente cuando el agudo ojo de uno de los buceadores divisó algo fuera de lo común. Inicialmente confundida con una foca común, la criatura que encontraron resultó ser mucho más extraordinaria. Con la piel tan pálida como el hielo del Ártico y una forma parecida a la de un ser humano con rasgos acuáticos, desprendía una gracia espeluznante mientras navegaba sin esfuerzo por sus dominios acuáticos. Sus ojos oscuros, semejantes a los de un tiburón, permanecían ocultos por una misteriosa capa, lo que aumentaba su misterioso encanto. Cuando los buceadores se acercaron con cautela, la criatura desapareció en las profundidades, dejándoles atónitos y sin habla. Aquel encuentro no tenía precedentes. Ninguno de ellos había visto nunca un ser semejante. En sus mentes resonaban historias que recordaban a las sirenas, conocidas como ningens en el folclore japonés, y que describían a estas criaturas escurridizas que habitaban en los reinos ocultos del océano.
Informes similares procedentes de costas lejanas revelaban avistamientos de estos enigmáticos seres, a menudo confundidos con submarinos, antes de revelar su verdadera naturaleza. Sin embargo, capturar pruebas de su existencia seguía siendo una tarea ardua, ya que desaparecían con la misma rapidez con la que aparecían, evadiendo tanto la vista como el objetivo. En medio del misterio, los investigadores especulan con la posibilidad de que las vastas extensiones del Ártico, rara vez tocadas por la presencia humana, sirvan de santuario para estos esquivos seres. Su capacidad para mimetizarse con el entorno oscurece aún más su presencia, añadiendo capas al secreto que los rodea. El descubrimiento de una criatura así no solo enciende la curiosidad, sino que también plantea profundas preguntas sobre las profundidades del océano y los innumerables misterios que encierra. Número 12. La conífera batofisa. Los trabajadores que vieron por primera vez a esta increíble criatura se quedaron atónitos por su enorme tamaño. Imagínense que medía casi 15 metros de largo, lo que la convertía en uno de los seres más grandes jamás encontrados en las profundidades del océano. Pero su enormidad no fue lo único que les produjo escalofríos. Su aspecto era como el de una hebra de espagueti, pero lo que le daba un aire espeluznante era la forma en que se movía, suave pero bruscamente, como si no acabara de decidirse por una forma. Esta misteriosa criatura fue identificada más tarde como la conífera batofisa, pero estudiarla no fue tarea fácil. En primer lugar, vivía en la más absoluta oscuridad, donde hasta la más mínima luz podía dañar su delicado cuerpo. Además, era increíblemente frágil. Cualquier movimiento brusco podía hacer que se rompiera en una nube de organismos individuales llamados suites. Los biólogos marinos que se adentraron en este enigma quedaron asombrados. Se dieron cuenta de que no se trataba de una simple reunión aleatoria de suites. Esta criatura era muy sofisticada y organizada. Cada suite desempeñaba un papel crucial en su supervivencia. Algunos actuaban como sensores, alertas a los más mínimos cambios en el agua circundante. Otros eran cazadores, expertos en capturar presas, mientras que otros se dedicaban a la digestión. A pesar de su aspecto sobrenatural, esta criatura desprendía un aura serena. En medio de todas sus rarezas, parecía haber encontrado su lugar en el vasto océano, lejos de las miradas indiscretas de los humanos. Fue un descubrimiento fascinante, un recordatorio de la increíble diversidad y complejidad que acechan bajo las olas. Número 11. Tiburón lagarto. El misterioso tiburón con púas es una criatura que desconcierta a los científicos y cautiva la imaginación de cualquiera que oiga hablar de él. No es un pez cualquiera. Es una reliquia de una época muy anterior a la de los dinosaurios. Imagínese que este extraordinario depredador lleva nadando en nuestros océanos unos alucinantes 80 millones de años, lo que le ha valido el título de fósil viviente. Imagínese su elegante cuerpo en forma de serpiente que se desliza por el agua y alcanza unos impresionantes 2 metros de longitud. En lugar de parecerse a un tiburón típico, parece más bien sacado de un cuento de fantasía, un dragón submarino o una serpiente colosal. Lo que lo distingue de los demás son sus branquias, que le han valido el nombre de tiburón con branquias debido a su singular aspecto erizado. Pero el verdadero interés del tiburón con branquias reside en sus mandíbulas. A diferencia de la mayoría de los tiburones, este antiguo depredador tiene un estilo de caza tan escalofriante como su aspecto. Se mueve con un sinuoso movimiento serpenteante, impulsándose hacia adelante y nadando con la boca abierta, mostrando sus espeluznantes dientes que brillan en las oscuras profundidades como un señuelo luminiscente. Y cuando llega el momento de atacar, emplea una técnica de presión negativa, succionando a su víctima hacia el agujero de su boca. Su dieta no se limita a peces pequeños o calamares. No duda en hacer una comida con los de su especie, consumiendo a otros tiburones sin pensárselo 2 veces. Los encuentros con estas criaturas son raros debido a su hábitat en las profundidades marinas. Pero la mera idea de que acechen con sus inquietantes ojos negros basta para que hasta los más valientes se atrevan a aventurarse en el agua. Número 10. Un antiguo virus gigante. En las profundidades de los helados rincones de Massachusetts, unos investigadores hicieron recientemente un descubrimiento que conmocionó a la comunidad científica. Un titánico virus ancestral acecha bajo el suelo helado. Este hallazgo no solo es sorprendente, sino también inquietante,
ya que pone en tela de juicio nuestra concepción convencional de los virus. A diferencia de los diminutos agentes infecciosos que solemos asociar con los virus, este nuevo espécimen es una entidad colosal, tanto por sus dimensiones físicas como por su complejidad genética. Su mera magnitud empequeñece la de los virus ordinarios, dejando a los científicos asombrados por su enorme escala y complejidad. Pero, ¿qué implicaciones tiene para la humanidad el descubrimiento de un monstruo tan antiguo, especialmente cuando nos enfrentamos a los efectos acelerados del cambio climático? A medida que aumenta la temperatura global, el deshielo del permafrost y de los glaciares de todo el mundo se ha convertido en una preocupación cada vez más acuciante. En estas capas heladas yacen latentes virus ancestrales, conservados durante milenios. Ahora, con el deshielo de los glaciares a un ritmo sin precedentes, existe un riesgo real de que estos patógenos ancestrales se liberen en nuestro medio ambiente. La perspectiva de encontrarnos con estos virus enterrados durante tanto tiempo no es solo una cuestión de enfrentarse a enfermedades desconocidas, es un posible cambio de paradigma en nuestra comprensión de las enfermedades infecciosas. Nuestra infraestructura médica moderna, aunque avanzada, puede encontrarse lamentablemente poco preparada para combatir a estos antiguos adversarios. Imaginemos los retos que supondría diagnosticar y tratar enfermedades causadas por virus que han permanecido latentes durante miles, si no millones, de años. Además, las implicaciones del cambio climático van más allá de las amenazas inmediatas de la subida del nivel del mar y los fenómenos meteorológicos extremos. Número 9. La carretera de Bimini. En el sereno mes de abril de 2018, un asombroso hallazgo emergió de las tranquilas aguas de Micronesia, revelando una conmovedora historia de una época pasada. Ocultos bajo el relajante abrazo del océano, yacían los restos de 3 valientes aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que servían como reliquias de una época lejana en la que el mundo estaba sumido en la agitación de la Segunda Guerra Mundial. Entre los tesoros ocultos bajo las olas había 2 venerables bombarderos en picado SBD-5 Dauntless y un bombardero torpedero TBMF-1 Avenger. Estos incondicionales aviones habían desempeñado un papel fundamental en la Operación Hailstone en febrero de 1944, una audaz misión dirigida contra el formidable bastión conocido como Truk Lagoon, un potente bastión naval japonés en la vasta extensión del Océano Pacífico. Durante esta operación, las fuerzas estadounidenses causaron estragos, desmantelando más de 200 aviones japoneses y enviando a unos 50 buques de guerra a la tumba de agua. Sin embargo, la victoria tuvo un coste, ya que aproximadamente 30 aviones estadounidenses encontraron su destino, precipitándose hacia las profundidades del océano a manos de los defensores japoneses. En la actualidad, la organización del proyecto de recuperación ha emprendido la noble tarea de buscar y recuperar los restos de aquellos que se perdieron durante los tumultuosos días de la Segunda Guerra Mundial. Su búsqueda implicó una meticulosa investigación del implacable fondo del Océano Pacífico, que condujo al notable descubrimiento de los 3 aviones. Las esperanzas iniciales se dispararon, con indicios que sugerían la posibilidad de descubrir los restos de los soldados caídos sepultados en esas tumbas acuáticas. Sin embargo, los exámenes e inspecciones posteriores no arrojaron información concluyente sobre la presencia de los difuntos entre estos aviones de guerra enterrados. Aunque las aeronaves han resurgido de las profundidades de la historia, los misterios que rodean el destino de sus ocupantes siguen encerrados en los anales del tiempo. Número 8. El Titanic. El Titanic, una maravilla de principios del siglo XX, se erigió como el barco de pasajeros más magnífico de su época. Construido por las hábiles manos de la compañía británica White Star Line en 1911, su impresionante tamaño superaba los 28 metros de ancho y se extendía majestuosamente hasta los 269 metros de eslora. Entre sus lujosos muros se encontraban todas las comodidades para un viaje de auténtico lujo. Una gran piscina, exquisitos comedores, elegantes salones y mucho más. Parecía imparable en su seguro viaje de Southampton a Nueva York. Pero aquella fatídica noche del 10 de abril de 1912, el Titanic se embarcó en su primer y trágico viaje final. A bordo viajaban 1.300 pasajeros y 908 miembros de la tripulación. Cuando faltaban 21 minutos para el mediodía del 14 de abril,
El capitán del buque recibió una escalofriante alerta sobre un iceberg directamente en su trayectoria. A pesar de los esfuerzos por evitarlo, en pocos minutos se produjo una colisión que hizo que el Titanic cayera en picado a las profundidades heladas. Con solo 20 botes salvavidas a bordo, el protocolo dio prioridad a las mujeres y los niños. 20 minutos después de las 2 a.m., el Titanic había encontrado su cruel destino, partiéndose en 2 segmentos y sumergiendo a 1946 almas en las gélidas aguas. Solo se salvaron 712 afortunados, rescatados por el noble buque Carpathia. Hoy, los restos del legendario transatlántico descansan a la asombrosa profundidad de 3.750 metros. En mayo de 2023, la emprendedora empresa Magellan Latid se embarcó en un amplio proyecto para investigar este cementerio submarino. Utilizando tecnología punta, escanearon y capturaron cuidadosamente más de 500.000 de imágenes desde diversos ángulos. El objetivo central de este proyecto es desvelar los secretos largamente ocultos de la desaparición del Titanic, arrojando nueva luz sobre esta tragedia desgarradora. Número 7. La marea roja. La misteriosa marea roja, un acontecimiento que cautiva la imaginación, puede parecer tranquila, pero su presencia anuncia una alteración silenciosa pero profunda en el reino marino. En su inicio, las tranquilas aguas azules sufren una sutil metamorfosis, pasando a un tono premonitorio que recuerda a la tinta carmesí derramada sobre un lienzo. Esta transformación, orquestada por algas minúsculas pero potentes, prepara el terreno para una siniestra cascada de acontecimientos. Estas algas microscópicas, que actúan a la vez como artistas y verdugos, liberan un potente cóctel de toxinas en el agua, desencadenando una reacción cataclísmica en cadena. Las toxinas, con su insidiosa potencia, significan la perdición para la vida marina desprevenida, induciendo la parálisis y la muerte con una eficacia despiadada. Desde el delicado plancton hasta los majestuosos delfines, ninguna criatura es inmune al abrazo letal de la marea roja. A medida que la marea carmesí persiste, su nefasta influencia se extiende mucho más allá de la superficie del océano. Las algas tóxicas se infiltran en la cadena alimentaria, envenenando el sustento del que dependen innumerables especies. Peces y crustáceos se convierten sin saberlo en portadores de la muerte, transmitiendo la carga letal a depredadores situados más arriba en la cadena alimentaria, como tiburones y aves marinas. Sus zarcillos llegan a tierra con silenciosa malicia, arrastrándose hasta playas desprevenidas sin previo aviso. La espuma que se acumula a lo largo de la costa, antaño símbolo del despreocupado juego oceánico, alberga ahora un siniestro secreto cargado de toxinas corrosivas. Supone la perdición para las incautas aves marinas, cuyas plumas, antaño inmaculadas, sucumben a una erosión mortal, sellando su destino en el abrazo envenenado de la marea. Incluso ante tal devastación, la marea roja emana un extraño encanto que atrae a aventureros, artistas y científicos por igual. Número 6. La tierra de los volcanes de fuego. Esas misteriosas maravillas esculpidas por las manos de la naturaleza son cualquier cosa menos formaciones geológicas ordinarias. Cada erupción es una melodía de caos y belleza, un recordatorio del poder bruto de la tierra. Sin embargo, de los 1000 volcanes de lodo que salpican el planeta, 400 se encuentran en Azerbaiyán, una tierra que a menudo se conoce como la Tierra del Fuego. Estos volcanes de lodo no son una tímida muestra de la capacidad de la naturaleza. Son verdaderos artistas de lo extraordinario. Imagínese estar ante ellos cuando se despiertan, pintando el cielo con vivas pinceladas de llamas y ceniza. Cuando entran en erupción, es como si la propia Tierra exhalara, liberando la energía acumulada en un despliegue espectacular que desafía la imaginación. Pero lo que realmente distingue a estos volcanes de lodo es su fuente de furia. Enormes reservas de gas natural y petróleo yacen ocultas bajo la superficie, a la espera de encender los cielos con su ardiente danza. Este manantial inagotable garantiza que sus espectáculos no tengan intermedio, cautivando al público durante generaciones. Sin embargo, entre el encanto de semejante espectáculo se esconde la aleccionadora verdad de su imprevisibilidad. Estas erupciones no son actuaciones programadas, son actos espontáneos del capricho de la naturaleza. Ningún viajero quiere encontrarse inesperadamente en el corazón de un infierno de barro, donde el suelo tiembla
y el aire crepita de peligro. Así que, aunque la tentación de presenciar semejante espectáculo sea fuerte, se trata de una danza con peligro que es mejor observar desde una distancia segura. Al fin y al cabo, la ardiente coreografía de la Tierra se admira mejor con los pies bien plantados en tierra firme, lejos del alcance de su ardiente abrazo. Número 5. Fenómeno terrestre respiratorio. En una peculiar mezcla de belleza natural e inquietante maravilla, los científicos han desvelado recientemente un cautivador fenómeno que desvela la respiración de la Tierra. Imagínese que se adentra en un bosque aislado donde el suelo parece latir a un ritmo fascinante, subiendo y bajando como si el propio suelo estuviera inhalando y exhalando. Es una escena que desafía las explicaciones convencionales y trasciende el ámbito del folclore y los cuentos de terror para revelar una verdad sobrecogedora sobre las profundidades ocultas de nuestro planeta. El secreto de este encantador espectáculo reside en la armoniosa interacción de las fuerzas elementales. Cuando las ráfagas de viento barren el bosque, su poderosa energía reverbera a través de los árboles, enviando un efecto ondulante a las profundidades del suelo. Aquí, en el silencioso submundo de las raíces y la tierra, se despliega un delicado ballet. Los altísimos árboles, con sus raíces milenarias, se convierten en guardianes del suelo, y sus movimientos oscilantes orquestan una sutil danza de ascenso y descenso. Pero en este vals boscoso hay más de lo que parece. Cuando los árboles se balancean, sus raíces extienden una invitación silenciosa a la esencia misma del bosque. En su intrincado abrazo con el suelo y la materia orgánica, no solo se anclan a sí mismos, sino al espíritu mismo del bosque. Es como si los árboles susurraran secretos de tiempos pasados y sus movimientos rítmicos fueran una oda silenciosa a la antigua danza de la vida. Sin embargo, en medio de esta sinfonía visual, se esconde una verdad aleccionadora. El suelo movedizo y los árboles oscilantes pueden significar no solo la danza de la vida, sino también los peligros ocultos que acechan bajo la superficie. La debilidad de las raíces y el desprendimiento del suelo podrían significar peligro, insinuando un futuro en el que el silencioso aliento del bosque podría ser silenciado por el estruendo de la caída de los árboles. Número 4. Caras de piedra. En los paisajes de la remota campiña del Reino Unido. Un peculiar fenómeno ha cautivado recientemente la atención tanto de lugareños como de expertos. En medio de la tranquila belleza de la naturaleza, viajeros desprevenidos han tropezado con una serie de misteriosas esculturas de piedra, cada una de ellas con un extraño parecido a rostros humanos. Estos espeluznantes rostros, grabados en la piedra bruta por las implacables fuerzas del viento, la lluvia y el tiempo, evocan una sensación de inquietante familiaridad y a la vez de profundo sobrenaturalismo. Con ojos hundidos que parecen escrutar las profundidades del alma y bocas congeladas en silenciosa agonía o terror, parecen casi reales en sus inquietantes expresiones. Lo que hace que estas esculturas sean realmente desconcertantes es su aparición repentina y generalizada en diversos lugares remotos. Desde las escarpadas laderas de las tierras altas hasta los recónditos valles de Gales, estos rostros de piedra han aparecido de la noche a la mañana, desatando un frenesí de especulación y asombro. Los arqueólogos se adentran en las profundidades de la historia y se preguntan si estas enigmáticas esculturas podrían ser restos de civilizaciones olvidadas y perdidas en los anales del tiempo. Los geólogos escudriñan la composición geológica de las piedras en busca de pistas sobre cómo la naturaleza pudo esculpir tan intrincados rasgos a lo largo de milenios. Mientras tanto, los rumores de lo sobrenatural se arremolinan entre las comunidades locales, con historias de antiguos espíritus y guardianes místicos que rondan la tierra. Algunos creen que estos rostros de piedra actúan como centinelas silenciosos que advierten de peligros inminentes o señalan lugares sagrados perdidos en la memoria. A medida que las investigaciones científicas profundizan en los orígenes y las causas de estas esculturas, el misterio no hace sino aumentar, envueltas en un aura de sorpresa y temor. Número 3. Submarino nuclear. Bajo el misterioso velo de las profundidades oceánicas se esconde un tesoro de historia antigua y reciente. En el año 2022, un valiente equipo de exploradores de las profundidades marinas se embarcó en una arriesgada misión que les haría entrar en los anales del tiempo.
Su viaje les condujo a un descubrimiento asombroso. Los restos de un submarino nuclear descansaban plácidamente en el lecho marino. Esta revelación les proporcionó una visión cautivadora de un mundo de tecnología avanzada y de los peligros ocultos que acechaban bajo la serena superficie del océano. El submarino, una reliquia de los tensos días de la Guerra Fría, había sido un instrumento vital en operaciones militares encubiertas. Ahora, mientras yacía en silencio en el fondo del océano, servía como conmovedor recordatorio de los riesgos a los que se enfrentaban los submarinistas durante sus peligrosas misiones. Los restos fragmentados de la nave daban testimonio de los peligros inherentes a la guerra submarina y honraban los sacrificios de quienes habían desafiado sus confines de acero. Sin embargo, este hallazgo no solo despertó curiosidad, sino que también suscitó preocupación por las posibles repercusiones medioambientales. Los reactores nucleares que en su día alimentaron esta maravilla tecnológica planteaban ahora una amenaza desalentadora de contaminación radiactiva. Con rapidez, los expertos y las autoridades se movilizaron para evaluar y mitigar cualquier posible daño a la vida marina y al delicado ecosistema que rodea a esta intrigante reliquia. Lejos de ser un mero artefacto histórico, los restos del submarino nuclear se convirtieron en un poderoso testimonio de los peligros ocultos que habitan silenciosamente en las profundidades del océano. Subrayó la importancia crítica de mantener la vigilancia para salvaguardar nuestros mares y gestionar responsablemente los activos militares para prevenir posibles crisis ecológicas y medioambientales. Número 2. La estatua de Jesús. Imaginen una estatua colosal descansando en el fondo del lago Michigan. No es un mero cuento fruto de la imaginación, sino una maravilla tangible que ha cautivado a innumerables mentes. Imagina que desciendes a las frías profundidades del lago, envuelto en un manto de oscuridad, cuando de repente un destello de luz te llama desde lejos. A medida que se acerca, la luz se transforma en una imponente cruz de 3 metros, hecha de mármol blanco inmaculado. Y allí, sobre la cruz, yace Jesús, aparentemente en reposo eterno. Pero la saga que se esconde tras esta obra maestra sumergida es aún más apasionante. Se remonta a una familia golpeada por una tragedia indescriptible, la desgarradora pérdida de su amado hijo en un terrible accidente. En su dolor, buscaron consuelo en la creación de un monumento para honrar su memoria. Sin embargo, el destino les asestó un cruel golpe, ya que la estatua sufrió daños irreparables durante su viaje a Estados Unidos. A pesar del contratiempo, un resistente equipo de buceadores se negó a rendirse a la desesperación. Reconociendo el profundo significado de la estatua, imaginaron un nuevo propósito para ella. En lugar de desecharla, la acogieron como un conmovedor homenaje a los submarinistas caídos que habían desafiado las aguas del lago Michigan con inquebrantable determinación. Adquirieron la estatua y la bajaron suavemente al abrazo del lago, donde ha permanecido desde entonces. Nadando entre las silenciosas profundidades, uno no puede evitar sentirse envuelto por un profundo sentimiento de reverencia y asombro. Número 1. El gusano zombie. En 2016, un grupo de pescadores se embarcó en un viaje de pesca rutinario en las misteriosas profundidades del Mar del Norte. Pocos sabían que estaban a punto de realizar un descubrimiento extraordinario, uno que los conectaría con una época pasada, cuando enormes criaturas dominaban la tierra. Mientras echaban sus redes, esperando una buena captura, inesperadamente engancharon algo enorme, algo tan inmenso que las palabras no podían describirlo adecuadamente. Resultó ser un hueso del fémur de un mamut, una criatura del pasado distante. Conocidos por su espeso pelaje y sus imponentes colmillos, estos mamuts lanudos vagaron una vez por las tierras, incluido el lecho marino, donde este hueso había permanecido intacto durante siglos. Estos antiguos gigantes, majestuosos y poderosos, vagaban por Europa durante la era glacial, incluidas las zonas ahora sumergidas bajo el Mar del Norte. Pero con el paso del tiempo y la subida del nivel del mar, estas magníficas criaturas desaparecieron, dejando solo rastros de su existencia. El descubrimiento del hueso de mamut bajo el Mar del Norte no fue solo un golpe de suerte. Fue una ventana abierta a un mundo desaparecido. Sirvió como recordatorio de las profundas transformaciones geológicas que han dado forma a nuestro planeta a lo largo de millones de años,
así como de la diversidad de formas de vida que han ido y venido a lo largo de la historia de la Tierra. Este hueso de mamut, que descansa en silencio bajo las olas, nos incita a explorar más a fondo el misterioso pasado de la Tierra, donde antaño vagaban poderosas criaturas y nuestro planeta fue testigo de cambios dramáticos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.